Hola Hugo, ¿qué tal? Buen día. Un gusto y como siempre decimos a todos nuestros excombatientes, muchas gracias por todo lo que nos han dado. Eh, Nos vamos a situarnos hoy, 1 de abril de 1982. ¿Vos ya estabas arriba del portaaviones? Ya estaba embarcado, sí, sí, Eh, eh, estábamos de licencias y nos mandaron a llamar y tuvimos que volver urgente. ¿Tenías idea que iban a la guerra o no tenían información ustedes? Para nada, información para nada. Nos enteramos después cuando ya estábamos todos embarcados, Cuando estaban arriba, arriba del barco, pero ya después de varios tiempos. vos estabas en el 25 de mayo. En el portaaviones era 25 de mayo. Que contarle a la gente que por ahí, sobre todo a los chicos que por ahí no lo vivieron, ¿qué función tenía el portaaviones una vez que empezó la guerra? Y el portaaviones tenía una gran importancia porque los que operaban ahí eran todos los aviones. Por eso se le dice el portaaviones. Ese tenía 220 metros de largo y ahí iban y venían, operaban permanentemente. Ustedes estaban dentro de las 200 millas De la operación, sí. adentro de la operación. Si la flota inglesa cuando venía no se hubiera encontrado fuera de las 200 millas de la operación con el Ara General Belgrano, el objetivo era Claro, el 25 de mayo. El primero era el 25 de mayo, porque operaban mucho los aviones, pero andábamos disparando, andábamos cerca de la costa, cosa de que no nos agarren ningún submarino ni nada. Así que sí, estuvimos el primer objetivo era ese, y andábamos disparando, digamos. ¿Y cómo se vivía cada salida de avión, cada llegada de... Y permanentemente iban y venían los aviones, porque ahí se abastecían de combustible, de todo. Y me imagino que han salido aviones que no han regresado, han regresado aviones con objetivos cumplidos. ¿Cómo eran esos momentos? Mucho no estoy porque mis compañeros, algunos estaban en cubierta de vuelo, ahí sí estaban más empapados. Pero yo como estuve de mozo de oficiales, atendía a los pilotos de avión cuando bajaban a cenar o a almorzar. Yo era mozo, ¿viste? No estuve tan compenetrado en la guerra. Estuve en mi puesto de guardia, en los cañones, guardia de proa, pero en la guerra en sí no, yo estaba ahí, pero atendía, hacía de mozo, digamos. Hugo, y cuando empiezan a tomar conciencia del conflicto o empiezan a tener información del conflicto, bueno, ¿cómo se vive ese momento? Porque ustedes fueron embarcados a realizar una operación militar como realizaban siempre, como era común que el portaaviones realizara, y de un día para el otro se encuentran que están en el medio de una guerra. Pero estábamos en medio de otra irrealidad porque nos mentían. Ahí adentro, te imaginás, 18 años sin experiencia, en 3 meses tuvimos que aprender y aprender, no nos quedaba otra. A veces el simulacro de guerra y algunos se largaban a llorar, ¿viste? Porque te imaginás 18 años, 40 años atrás, nada que ver ahora. Pero nos fuimos enterando de a poco y bueno, ya estábamos embarcados y a seguir, no quedaba otra. Las comunicaciones eran muy distintas como que las que son ahora. En aquel momento era difícil que pudieran, más allá de los mandos militares, que cualquier soldado que estaba arriba del barco pudiera tener otro tipo de información que no fuera ese. Teníamos teléfono, sí, pero te comunicaba cada tanto, no era a diario la comunicación. No era por ahí tampoco como pasó con los que estaban en la isla que recibían cartas. Ustedes ahí no recibían nada. Recibíamos cartas, sí. ¿Recibían cartas? Recibían cartas, sí. Sí, no, hay cartas recibíamos a menudo. ¿Cómo vivías el día a día, el saber que tenían que andar esquivando
submarinos, aviones, se tenían que apagar luces en el barco. ¿Cómo se movía el barco? También para tratar de estar lejos de los radares. Y nosotros estábamos, viste, como te digo, disparando y estábamos, eso tenía 13 pisos, así que imagínate que nosotros estábamos abajo de la... Ay, no me acuerdo bien cómo es, pero estábamos abajo del agua, nosotros estábamos, te imaginas que eso tenía 13 pisos, no me acuerdo cómo se llama. En la parte de su suelo. Del subsuelo del barco, claro, viste, y ahí no veías a veces la luz del día. Estábamos permanente con luz adentro, pero viste, No se veía la luz diaria. Así que no sabemos si apagaban las luces o no. Porque en ciertos lugares no te podías pasar. Cada división tenía su sector y no te podía salir de tu sector. ¿Y cuándo empezaron a tener la sensación o el sentimiento de que la guerra se perdía, que se acercaba al final? No, eso no. Nos enteramos el último día cuando ya volvíamos. Cuando regresaban. Cuando regresábamos, sí, eso nunca nos enterábamos nosotros. Porque, viste, eso es una cosa que... ¿Y iban teniendo información? Por ejemplo, ¿vos sabías lo del Belgrano estando en el barco? No estabas enterado de nada. Nos enterábamos después cuando ya estábamos volviendo. Y por ejemplo, porque quiero jugar un poquitito a ver si la información que le daban era muy parcial. Cuando se hundió el Sheffield de la corbeta inglesa, ¿ahí tuvieron información o tampoco? Y de los ingleses sí teníamos más información. Ahí le informaban, no le informaban cuando claro, tenían pérdida. Nos mentían un poco para tanto pánico. ¿Y de la vuelta qué te acordás, Hugo, cuando llegaron al continente? ¿A dónde llegaste? ¿A Puerto Madryn? No, a Punta Alta. A Punta Alta. Puerto Madryn lo mismo a 3 kilómetros. Puerto Madryn cuenta la historia que es una de las ciudades que mejor recibimiento le dio a los combatientes después de la guerra. Pero nosotros no desembarcamos. Ustedes no desembarcaron. ¿En Punta Alta cómo se vivió cuando llegaron? Y ahí como era toda la armada, viste, contento pues llegamos a tierra, viste. Pero no tuvimos ningún recibimiento porque ahí éramos todos camaradas, digamos. Y cuando llegaste a tierra, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? Y en ese momento alegría, pero no sabíamos todo lo que había pasado a nuestro camarada. Claro, ustedes no estaban al tanto de nada. Para nada, nos enteramos tiempo después nosotros. ¿Cuánto tiempo más estuviste después de ese día del regreso bajo bandera? Pero te cortás porque te voy a buscar la baja el 2 de agosto de 1982. Estuvimos un tiempito y después... Estuvieron casi 2 meses más. 2 meses más, sí. Y en esos 2 meses, ¿cómo fue? ¿Qué se vivía dentro de...? Estuviste 14 meses embarcado y en esos 2 meses que estaban en tierra, en la base de Punta Alta. En la base de Punta Alta, sí. ¿Qué se vivía en esos meses? Y ahí sí empezamos a vivir la realidad. Y ahí nos enteramos todos del Belgrano, que tuvimos muchos compañeros de que habían fallecido, pero no sabíamos la incertidumbre de dónde estaban. Creo que estábamos con los compañeros. ¿Y con la familia, a cuántos días del final de la guerra te pudiste comunicar? Porque bueno, ellos no sabían, ellos sabían que estaban arriba del barco, sabían que no había tenido el barco ningún problema, que no había sido bombardeado, nada, pero por ahí tampoco sabían si te habían en el medio trasladado a algún otro lado. Sí, una incertidumbre bárbara para los familiares. Y yo calculo que más o menos a la semana pudimos hablar por teléfono. Porque ahí tenías que pedir permiso, ahí éramos 1000 y pico, te imaginas que para hablar se dificultaba. No había plata tampoco para comunicarnos. Hugo, y cuando llegás a Sarmiento, bueno, ¿cómo te recibe Sarmiento? ¿Te acordás cómo fue ese día? Me imagino la familia, los amigos en tu casa. Y fue medio emotivo, ¿viste? Porque al tanto tiempo eso tenían otra realidad de la guerra. Nosotros vivíamos, como te decía, yo por suerte fui tocado con una varita mágica, no viví tan
ni muerto, ni nada de eso, ¿viste? Pero sí, ellos, mi familia, me esperaron. La información que se había bajado de los medios, que la Junta había bajado, fue de mucho triunfalismo durante la guerra, como que por ahí sin contar las necesidades que estaban atravesando ustedes, los soldados. Claro, muchos lo pasaron, sí, muchos lo pasaron re mal. Pero ahí en el portaaviones, ¿viste? No, por suerte, lamentablemente no vivimos esa digamos, como otros compañeros, que pasaron hambre, frío. ¿Tenías vos noción que, bueno, que Julio, que Alejandro, que Osvaldo Frobegote estaban... No teníamos contacto. No tenías contacto, nada. Vos sabías que ellos estaban por ejemplo, que Osvaldo estaba en el Fregote, que Osvaldo Fregote estaba en el área General Belgrano, ese tipo de cosas, pero no tenías otra información. Para nada, con Fregote, con Fregote no sabía lo que había pasado hasta que nos llegamos acá. Nos enteramos acá en Sarmiento, digamos, de todas las bajas que hubo. Y cuando llegaste acá y tuviste la posibilidad por ahí de hablar con Julio, con Alejandro, ¿qué? Y con ellos nos encontramos después de tiempo. Hugo, ¿y te quedó alguna cosas de aquellos años que te haya afectado, el hecho de, como vos decías, que no estuviste en batalla, pero estuviste en las operaciones, qué sé yo, me imagino que no se dormía bien en esos días. Conciliar el sueño después me costó, por eso estoy hasta el día de hoy con calmante y todo, porque me desvelo, pienso lo que podía haber pasado, lo que me pasó, lo que viví y todo. ¿Te imaginas que 18 años en aquella época, viste? No. Tuvimos que madurar de golpe, no quedó otra. Fue madurar de golpe para toda una generación. Quemar etapa, nacer de nuevo y quemar etapa. Y hoy tenés contacto con camaradas que estuvieron. Hubo muchos que la pasaron mal. De hecho, hubo una cantidad muy importante de que no soportaron. Muchos se han suicidado por que no soportaron y el abandono también de los políticos, del gobierno. La atención, que nunca tuvimos psicólogos ni nada. Es como que una vez que pasó la guerra... se olvidaron, querían tapar todo. Lo que se llamamos la desmalvinización, ¿no? Fue una medida de un gobierno militar, bueno, ahí estaban los responsables, pero bueno, había muchos soldados que no tenían responsabilidad, que habían ido a defender a la patria y que durante mucho tiempo las políticas los dejaron de lado. Claro, sí. Por suerte, lamentablemente fue una desgracia la fatalidad de todos los 649, y bueno, después todos los que se suicidaron fueron muchísimos más, pero después por suerte vino la democracia y los militares, ahí empezó otra historia, pero lamentablemente todo esto pasó. Y para Hugo Gali, persona, ¿qué es Malvinas? Más allá del excombatiente, ¿qué es Malvinas para vos cuando, no sé, pensás en las islas? Y es un sentimiento, recordar todos los fallecidos, el haber tantas muertes, pérdidas innecesarias, ¿no? Porque se hubiese arreglado de otra manera. Lo que no debemos dejar de hacer como sociedad es seguir... no olvidar. Porque si no, te imaginas que cuántas muertes, más, 649 las que murieron ahí, pero después los que se suicidaron fueron un montón. Hablábamos con la gente con la que fuimos realizando notas, esto es una forma de honrar a esos muertos y lo que estamos haciendo, hablando de eso, contando cosas, de honrar a esos muertos y bueno, y de seguir vivo ese reclamo de soberanía que tenemos sobre un territorio que es nuestro, ¿no? Claro, sí. Pero hoy, 2 de abril sería el día de los verdaderos héroes, los que se fueron, lamentablemente. Hugo, y ¿crees que bueno se tiene que seguir agotando por todos los medios diplomáticos la necesidad de seguir planteando nuestra soberanía sobre las islas? Sí, seguro.
Pasa, quédate tranquilo que pasan un montón de notas que suena el teléfono y ahí está. Te decía, ¿crees que el hecho de seguir instando diplomáticamente la recuperación de las islas es el camino que tenemos hoy como sociedad? Esperemos que sí, esperemos. Es difícil porque no hemos tenido nunca señales de Gran Bretaña de querer restituir el territorio. Bueno, también está la parte de los Kerper que antes se plantea más por ahí una autodeterminación. Sí, eso sí, tendría que ser esa parte. Hugo, y bueno, eh, cuando llegan estas fechas, como la de mañana, como la del 2 de abril, es Y como que... muchas emociones encontradas, ¿no? Porque le recordás de todos los caídos, de todos los compañeros que han quedado mal, o muchos se han ido y otros que han quedado mal. Se viene a tu cabeza, me imagino, un montón de momentos que se debe hacer, debe pasar como una película todo eso, ¿no? 40 años después. 40 años después, sí. Más también todo y lo que sufrían nosotros también, a otros compañeros y los familiares que han sufrido, porque nuestros padres han sufrido horrores, porque vivían mirando la tele, escuchando la radio y... Eso debe haber sido también terrible, ¿no? Lo de los padres, porque bueno, ninguno imaginó cuando se produjo el sorteo, cuando se estaba siempre viendo a dónde va, hacia tierra, marina, cosas. Cuando subís a un barco, ya empieza por ahí el buen portaaviones, el miedo de que el mar genere algún problema, que se produzca el hundimiento del barco. Ni hablar cuando se imagina que es una guerra. Claro. Y no, yo cuando me incorporé a la Marina, porque me tocó en 980 y pico, me embarcaron en Junín y ahí nos subieron a un tren, nos raparon y no sabemos dónde íbamos hasta después de 3 meses. Supimos dónde estábamos y ahí nos pudimos comunicar con la familia, porque ni nosotros sabemos dónde estábamos. Con el caso del soldado Carrasco en 1994, si mal no me falla la memoria, se abolió el servicio militar. Ahí, sí. Lamentablemente, pero tendría que volver el servicio militar. ¿Vos considerás que el servicio tendría que volver? Sí, porque ahí se aprenden muchos valores, que hoy en día se perdieron muchos valores. El respeto, todo, ¿no? Para mí tendría que volver, más para los que no estudian, no te digo un año, pero por lo menos 6 meses que aprendan lo que es el respeto, valorar. Ahí, viste, yo me acuerdo que 3 meses de intrusión, salto rana, cuerpo a tierra, unas heladas, terrible. Y ahí te levantaban a las 6 de la mañana, ese invierno, con unas heladas, y ahí tenías que madurar, sí o sí. No, o sea, no renegaste nunca de esa intrusión del servicio, por ahí sí de la decisión política del gobierno de llevarlos a la guerra, eso sí. Seguro, no, yo estuve bárbaro, con orgullo de haber hecho el servicio militar y haber servido a la patria. Lo volvería a hacer, pero con otro armamento, porque lamentablemente no estábamos preparados para ir a un conflicto. Para un conflicto como lo que nos tocó. ¿Hubo algo que por ahí no te haya preguntado y vos digas, esto le tendría que decir? Y hay cosas que me quedan en el recuerdo para mí. Que no se pueden transmitir. Que no se pueden transmitir, ¿no? Porque tenés que estar para sufrimiento, dolor, tristeza, amargura, muchas emociones encontradas. Más después cuando venís, viste que vos te enterás todo que... Y ahora esta noche que esperamos la vigilia, hoy vamos a San Andrés de Giles y ahí es una emoción terrible a las 12 de la noche, porque recordamos a todos los camaradas
que no están. Hugo, muchas gracias. De nada, gracias.